Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a esperar un ratito más a ver si se une más gente a la clase. Bueno, vamos a comenzar. Hoy planifiqué la clase para que la desarrollemos de esta forma. Primero les voy a compartir dos imágenes sobre el ejercicio 11 y 12 de gráficos de control P, PN y P. Para los que me lo habían pedido, hice una digitalización, espero que se vea bien cómo está resuelto el ejercicio y podemos ver si tienen alguna duda con respecto a eso. Después les voy a compartir también en un Excel el ejercicio 5 de la guía de dispersión, que yo les había planteado y lo habíamos visto en la clase pasada. Les muestro cómo daría el resultado. Y después vamos a atender las dudas que tengan con respecto al segundo trabajo práctico, ¿sí? Bueno, me escuchan bien, ¿no? Sí, profe, se escucha Sí, profe. bien. Bueno, entonces voy a compartir primero el ejercicio 11. Yo se los muestro y si tienen alguna duda, me dicen. Ahí sigo, estoy aceptando más gente. Bueno, no sé si lo alcancen a ver, yo voy a tratar de agrandarlo acá, la imagen. Esta tabla que está aquí es el ejercicio 11. Está un poquito escrita por mí, encima, que yo estuve haciendo unos cálculos. Pero bueno, la tabla inicialmente ustedes tenían el tamaño del lote y los artículos defectuosos. Lo que tienen que hacer en este caso es calcular la proporción, ¿sí? Calculaban acá la proporción de cada uno de los valores y después reemplazaban en las fórmulas que les habíamos dado. Voy a correr esto acá que no veo. ¿Lo ven acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, por eso yo les decía que estos ejercicios son muy, muy simples, porque bueno, con estas tres fórmulas ustedes sacan los límites de control y después lo grafican acá. ¿Sí? Lo que se grafica en este caso, que es el gráfico P,
es proporción en función del lote. Y de la misma forma Profe, yo tenía una duda. Ahí en la fórmula de los límites, ¿es 3 por una raíz cuadrada o es raíz cúbica eso ahí en la fórmula? No, es 3 por raíz cuadrada porque son 3 desviaciones estándar. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Es 3 por la raíz cuadrada de. Porque justamente en la fórmula lo que estamos haciendo es la X media, la línea central, más menos 3 desviaciones estándar. Porque un límite de control está a 3 desviaciones estándar de la línea central y el otro límite de control estaría a menos 3 desviaciones estándar de la línea central. Esa, digamos, es la explicación de que es 3 por y no la raíz cúbica de. Bueno, reemplazan acá los valores que obtuvieron de aquí, de esta tabla. Lo que se hace en este gráfico, dado que es bastante... Si ustedes se fijan acá, el tamaño del lote, son todos valores similares. Tenemos 300, 300, por acá tenemos 330, 280, 290. Entonces, nosotros podemos decir que el tamaño del lote medio es aproximadamente de 300. Entonces, el N lo ponemos como 300 y lo reemplazamos en las fórmulas acá. Y acá sacamos los límites de control y después graficamos, acá sobre el eje de las Y, o sea, este es un gráfico de, digamos, de dispersión, pero es el gráfico de control, pero cuando lo grafican le ponen a Excel toda esta columna y todos estos puntos que están acá la muestra. Profe, perdón, una consulta. Siempre que tengamos diferentes tamaños de lotes, sacamos un tamaño de lote medio, porque estuvimos viendo, buscando un poco de info para hacer el trabajo práctico. Por ejemplo, algunos tenían diferentes tamaños de lote, pero muy marcado la diferencia de tamaño de lote. Y en los gráficos, por ejemplo, en un par de libros, así eso, los límites de control sí iban variando a medida que cambió el tamaño del lote, lo cual me pareció medio raro. No, sabía este ejercicio tiene, digamos, el tamaño de lotes similares entre sí. Pero si la diferencia es muy grande, vos tenés que hacer... Esto es, digamos, como para simplificar el ejercicio, porque si no, ustedes tendrían que hacer un gráfico de control para cada tamaño de lote. Este ejercicio, para simplificarlo un poco, como no hay mucha diferencia entre los tamaños de lote, se hace, digamos, como un promedio, o se dice que más o menos es alrededor de 300. Pero si no, si el tamaño del lote cambia mucho, vos tenés que hacer un gráfico de control para cada tamaño de lote. Justamente ahí está la diferencia entre el gráfico PN y P. El P es cuando el tamaño de la muestra es variable, y el PN es cuando el tamaño de la muestra es constante o igual. De todas formas, recuerden que, digo porque ahora me dijiste que estaban buscando, nosotros no pedimos, digamos, si ustedes lo quieren proponer en el caso de ustedes, no hay ningún inconveniente, por eso le damos la forma en la que se resuelve, pero no lo exigimos nosotros que ustedes hagan gráficos PN y P para el caso propuesto por ustedes. ¿Sí? Pero le enseñamos, digamos, cómo se utiliza la herramienta. ¿Está? ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Vale. Bueno, este es entonces el ejercicio 11. Tomamos el tamaño de la muestra aproximadamente 300, lo reemplazamos aquí en las dos fórmulas y después graficamos. Y después la lectura del gráfico de control es exactamente igual que como se lee los gráficos X media R. O sea, si hay puntos fuera de los límites, si hay más de 6 puntos de un mismo lado de la línea central. Todas esas características o digamos todos esos ítems que nosotros tenemos que leer para saber si un gráfico está controlado o no, se aplican exactamente de la misma forma para los gráficos PN y P. ¿Sí? ¿Profe? Bueno, sí. Tengo una duda, o sea, ahora viendo lo que es el cálculo de los límites, ¿en realidad no es el número de grupos en vez de la cantidad del tamaño del lote? Eso es lo que me confunde. Tendría que ver la fórmula en el apunte. Justamente es como que eso me termina confundiendo porque dice la variación dividido n, y no sé si es los subgrupos o los números de lote. Mira, Diego, acá abajo el tamaño sería
ves que acá ponemos aproximadamente 300, n es aproximadamente 300. Comprendo. Entonces el tamaño, este ejercicio se resuelve como gráfico P, Ah, bien. Bien, bien, ¿sí? bien. O sea, con la fórmula de gráfico P, nada más que para simplificarlo, es como si lo transformáramos a este gráfico P en un gráfico PN, pero no deja de ser P. ¿Por Comprendo. qué digo que lo transformamos? Porque tratamos de unificar el tamaño de la muestra y como es parecido y para no tener que hacer 21 gráficos de control que son 21 tamaños de muestra, o si no, la otra que nos quedaría es agrupar todos los tamaños de muestra que son iguales y hacer un gráfico de control para cada tamaño de muestra que es igual. En este caso, a ver, podemos unificar todos los 300, los 330, los 280, ¿me explico? Sí, sí, sí. Ahora lo entiendo. Gracias, Una profe. consulta. Sí. Perdón, justo le quería preguntar por eso, porque en el libro este que yo le comentaba, lo que hace es, sobre la misma línea de control, digamos, lo que hace va variando la misma línea, en vez de hacer diferentes gráficos, es como que cambia la línea, entonces por eso me llamó la atención, justamente, porque es como que En sube, baja, realidad, sube, baja. Si va, o sea, si la línea central la mantiene constante. Claro, o sea, en realidad el gráfico hace un solo gráfico, en vez de hacer diferentes gráficos, hace un solo gráfico y lo que es las líneas, no me sale el nombre ahora, las de los extremos. Los ¿Cómo se límites llaman? de control. Los límites de control, el límite de control va subiendo o bajando según el tamaño del lote. Claro, en realidad son distintos gráficos de control. Lo que pasa es que los están unificando en uno para simplificar. Pero si no, si vos lo tuvieras que hacer manualmente, estarías haciendo tanta cantidad de gráficos de control como tamaño del lote tengas en la muestra. Ah, listo, listo. O sea, pero por ejemplo, si se pudiera hacer, o sea, se podría hacer en ese caso. Sí, si tuvieras un software que te fuera calculando, sí, inclusive eso se hace en algún software que constantemente vos vas cambiando el tamaño del lote y te va cambiando los límites de control. Pero tenés que digamos, tener la herramienta para que vos lo puedas hacer y te lo simplifiques. Si no, si lo hicieras manualmente, tendrías que hacer un gráfico de control para cada tamaño del lote. Ah, listo, listo, ya entendí. Buenísimo, muchas gracias. ¿Me entendés? O sea, Sí. Es está complejo. bueno, estaría buenísimo poder verlo con una herramienta, cómo vamos variando el valor de n, porque en este gráfico el P medio es 0,362, y eso se mantiene constante, porque viene acá calculado de la proporción, o sea, la suma de todas las proporciones dividido la muestra. Entonces, por eso es que vos ves que el P medio se mantiene, o sea, porque el P medio es la línea central. Esa línea central siempre se mantiene y lo que va cambiando son los límites de control, que son los que varían porque vamos cambiando el valor acá abajo. En vez de decir 300, tendrás uno que dice 284, otro que dirá 270. ¿Me entendés? Ahí es donde va cambiando. Eso se llama límites flotantes. Eso que vos viste que va cambiando se llama límites flotantes, justamente porque van como alternando y cambiando de acuerdo al tamaño del lote. ¿Sí? Ah, buenísimo, muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Paso al otro? Bueno, a ver si me pasa directamente. No. Bueno, voy a compartirles el otro ejercicio. Bueno, a ver si lo puedo agrandar un poco este. Ahí está. Bueno, este es el ejercicio 12. Y acá, si ustedes leen la consigna, ya nos dice que en la parte casi al final del ejercicio 12 dice, para ello de cada lote de componente W se decide inspeccionar una muestra de 120, justo después de que salen de su proceso, antes de ser ensamblados. Los datos obtenidos son de 20 lotes consecutivos. Acá se nos está diciendo que el N es constante y que es 120. Entonces, este ejercicio se resuelve con gráfico PN, ¿sí? Y acá utilizan la fórmula, sacan el P medio
¿sí? Y después lo reemplazan acá en la fórmula. Y acá también es 3 por la raíz cuadrada de todas estas constantes que las llenamos en base a los cálculos que hicimos antes, ¿sí? Este es más simple todavía que el... O sea, el PN es más simple que el P porque el tamaño de la muestra es constante. En este caso es 120. Y ven acá, reemplazan, sacan el P medio, sacan los límites de control. La línea central es el P medio. Es 120 por el P medio. Y después graficamos acá piezas defectuosas sobre cantidad de muestras. Y les debería quedar algo parecido a este. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre este? Yo, o sea, no quiero ser repetitiva, pero solamente tenemos que reemplazar, sacar los valores, los límites de control, y graficamos. Es exactamente igual, o sea, lo vamos a leer igual que los gráficos de X media R. Nada más que en este caso no hay un X media R, sino que hay un solo gráfico. O es un gráfico P o es un gráfico PN. Pero me refiero que la lectura es la misma. Si tenemos puntos fuera de los límites, si tenemos más de 6 puntos de un mismo lado. Los mismos tips, digamos, que tenemos que leer para saber si el gráfico está controlado o no, lo tenemos que utilizar acá en este tipo de gráficos. ¿Mm? ¿Alguna duda, chicos, con esto? ¿Pasamos a dispersión? Bueno. Ahora les voy a compartir el ejercicio 5 de... Con esto ya cerramos gráfico de control. Vamos a ir a dispersión. A ver si hay alguien más. Bueno. Acá yo armé en este Excel el ejercicio 5, que se acuerda que constaba de 2 partes, ¿sí? Acá yo primero hice el mismo cuadro que está en el ejercicio 5, que es este. Se lo muestro acá en la hoja por las dudas, no sé si lo alcanzan a ver este. Que tenía 2 partes. Esta es la segunda parte. La primera era este cuadro, ¿sí? Y la segunda era este. Si bien el tema estaba relacionado, porque hablaba de presión de aire inyectado, porcentaje de tanque de combustibles defectuosos, y el otro era presión de aire y espesor de pared, eran 2 ejercicios distintos, o sea, 2 en 1. Bueno, esto también para la resolución es simple, digamos, lo hacemos en Excel. Acomodamos acá en esta tabla. La presión va a ser X y el porcentaje de defectuosos va a ser Y. ¿Qué quería decir esto? Que Y era la variable que depende de X, o sea que Y era la característica de calidad y X es el factor que la afecta. O sea, el porcentaje de defectuosos va a depender de la presión. Ustedes siempre cuando tengan que analizar cuál es la característica de calidad y cuál es el factor que la afecta, siempre tienen que ver, digamos, cuál es aquella característica o aquella constante, digamos, que se va a ver afectada por ese factor, digamos, valga la redundancia, en este caso, de la presión. Después agregamos columnas de X por X, de Y por Y y de X por Y. Después se suman, aplicábamos las fórmulas de las covarianzas, S de XX, S de Y, S de XY, y sacábamos el valor de R. Yo lo que les había dicho es que nosotros pedimos sí o sí que el valor de R lo calculen con las fórmulas, o sea, con el método que es totalmente cuantitativo. Después, si ustedes quieren incorporar en el trabajo el método semi-cuantitativo, que era el de los cuadrantes, lo pueden hacer como un agregado de trabajo, pero lo que se exige es el valor real de R, que lo tienen que sacar a través de la fórmula de las covarianzas, ¿sí? El R nos da 0,54. Entonces, ¿qué pongo yo acá? Que la correlación es débil y que puede existir otro factor que afecte a la característica de calidad. Y después grafican.
Como ustedes ven, acá yo no le pedí a Excel que me tire la ecuación de la recta, ¿sí? Porque no puedo hacer una... Disculpen. Si yo le pido a Excel, Excel lo va a tirar a la ecuación de la recta, pero conceptualmente va a estar mal, porque el R no supera los 0,90, 0,95. Entonces no puedo hacer regresión lineal. Entonces directamente al ejercicio lo dejo planteado así. Hago la tabla, hago el gráfico, calculo el valor de R y después digo cuál es la conclusión. La conclusión es que hay una correlación muy débil porque yo veo que hay una pequeña tendencia a una correlación positiva, pero no suficiente como para decir que esa característica de calidad está totalmente afectada por la presión, digamos, por ese factor que la afecte, que probablemente pueda existir otro que la afecte más que la presión. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ahora vamos a ir al otro ejercicio, el que tenía el cuadro más chiquito. Acá, Diego, está lo que te había planteado yo, ¿te acuerdas la clase pasada? Que habíamos armado un pequeño Excel y yo te mostraba que teníamos que para estos espesores de pared teníamos 1, 2, 3 y 4 veces el mismo valor, que era lo que se veía en el cuadrito. Sí. Sí, Diego, esto era lo que yo te mostraba en la clase pasada, que cuando lo empezamos. Así tenías que armar el cuadro. Para todos estos espesores de pared tenía siempre el valor de 8. Para todos estos valores, todos son 8,5. Para todos estos era 9. Bueno, para todos estos 9,5 y para el resto 10. Y así armabas la tabla. Acá también el espesor de la pared es la característica de calidad y la presión es el factor que la afecta, o sea que es X. Agregamos las columnas de X por X, de Y por Y y de X por Y. Calculamos las covarianzas con las fórmulas y calculamos el valor de R. El valor de R en este caso da menos 0,98. Y ahí le pido a Excel que me grafique. Me lo grafica de esta forma. Y acá yo estoy viendo que hay una correlación muy fuerte, que ya me lo está dando el valor de R, y que es negativa. No solamente la vemos en el gráfico, de que es negativo porque a medida que aumentan los valores de X disminuyen los valores de Y, sino que en la fórmula también me está dando menos 0,98. Acá sí le puedo pedir a Excel, ya que el R me da más de 0,90, 0,95, sí voy a hacer una regresión lineal. Entonces sí le puedo pedir a Excel que me calcule, que me tire la ecuación de la recta. Yo acá se lo pedí, y cuando uno se lo pide a Excel, Excel también nos tira la ecuación de la recta. Que o la calculan así o la calculan manualmente con las fórmulas que se dieron en el teórico para calcular el X media, el Y media y el A y el B, o sea, la ordenada del origen y la pendiente. Y después se arma así la fórmula. Yo acá lo hice manualmente y cuando lo armo me da menos 1,31, exactamente lo mismo que me tira Excel. Y acá tengo la ecuación de la recta que me permite intrapolar datos, ¿sí? Esto es lo que se llama una regresión lineal, que quiere decir que dentro de este rango de valores yo puedo venir con un valor de X hacia la recta y obtengo directamente un valor de Y. Esa es, digamos, la función o el objetivo de hacer digamos, intrapolar datos o hacer una regresión lineal, ¿sí? O sea, la regresión lineal me sirve para poder predecir lo que pasa dentro de ese rango de valores. Pero solamente la puedo hacer para valores de R superiores a 0,9, 0,95. ¿Sí? Y eso es todo. O sea, la conclusión que tienen que sacar es si hay o no correlación, qué tan fuerte es, y si se puede o no hacer una regresión lineal, cuál es la función de la regresión lineal, si se puede hacer, por qué se puede hacer, y si no se puede hacer, por qué no se puede hacer. A eso me refiero con lo que ustedes tienen que escribir en forma conceptual.
en el trabajo. O sea, siempre tienen que justificar. Si no la hacen, tienen que poner por qué no la hacen. Y si la van a hacer, también tienen que poner cuál es la función o para qué les sirve. ¿Alguna duda, chicos? Con respecto a la dispersión. La función de esto es siempre ver si hay alguna correlación entre una característica de calidad y un factor que la afecta. Esto es, digamos, cómo aplicamos, porque si bien la herramienta no es más que un gráfico de dispersión, la herramienta sirve para determinar justamente eso, si existe correlación entre una característica de calidad y un factor que la afecta. Ahí es donde aplicamos, digamos, para determinar eso, es que aplicamos los gráficos de dispersión. Bueno, si no tienen ninguna duda con respecto a esto, dejo de compartir. Y escucho, chicos, las dudas que tengan con respecto al trabajo. Perdón, una pavada de eso de recién. ¿Cómo es que se pone para que tire la línea de regresión lineal? ¿Cómo se hace para que tire la línea de regresión lineal? ¿Qué dijiste que era una pavada qué? Que era una pavada la consulta, digo. Ah, ¿cuál consulta? ¿Me habías preguntado vos algo antes? No, le estaba diciendo que le quería consultar una pavada, que era cómo se tira la de gráfica de regresión lineal. Ahí lo comparto de nuevo, pero no, nada es pavada. A ver. Vamos a ir acá. A ver si me deja. Agregar línea de tendencia. ¿Sí? Sí. Y le vamos a pedir una lineal. Ahí está. ¿Lo ves acá? Sí, ahí se ve. Lineal, Sí. va a tildar. Si se corta, chicos, nos volvemos a linkear. Lineal, y acá le tenés que pedir que presente, o sea, si vos querés que presente, acá ves, ya te tiró la línea. Si vos querés que presente, acuérdate que yo lo estoy haciendo sobre este que en realidad no se tiene que hacer. Lo que vamos a hacer lo vamos a hacer sobre el que sí se puede hacer, para que no surjan dudas. Voy a borrar esta. Ahí está. Cuando vos haces el gráfico de dispersión, lo primero que te va a tirar es esto. Recuerden cuando hagan el gráfico de dispersión, regular el tema de las escalas, ¿sí? Para que el gráfico quede bien distribuido. Porque si no, si las escalas son muy distintas, se les van a amontonar todos los puntos en una esquina o en la otra esquina, entonces tienen que jugar un poco con las escalas para que el gráfico quede, digamos, con una buena proporción, o que se vea bien, no que quede todo amontonado los puntos. Bueno, entonces acá vamos con el clic derecho, agregar línea de tendencia, le vamos a pedir, bueno, que agregue una línea de tendencia lineal, y acá le pedimos que presente la ecuación en el gráfico y que presente el valor de R en el gráfico. Entonces acá está. Si yo le pido a Excel, Excel me tira la ecuación de la recta, que es esta, y el valor de R me tira el R cuadrado. Este R cuadrado no es el mismo R que calculamos nosotros. O sea, para calcular el R con las covarianzas que calculamos nosotros, tenemos que sacar la raíz cuadrada de este valor. ¿Se entiende? O sea, nosotros también podemos hacer como una verificación si el R que nosotros calculamos con la fórmula de las covarianzas está bien calculado, le podemos pedir a Excel que lo calcule y lo pone en el gráfico, pero el valor que nos pone en el gráfico es R cuadrado. Después nosotros tenemos que despejar y hacer la raíz cuadrada de este valor para poder obtener el valor de R. Pero bueno, nosotros pedimos que ustedes hagan el desarrollo con las fórmulas, más allá de que Excel lo haga o no lo calcule el valor de R. ¿Está claro eso? Sí, muchísimas gracias, profe. Sí, no me sabía cómo se hacía, entonces quería consultar por las dudas.
Muchas Pero gracias. está bueno que me lo digas para que también yo les aclare a ustedes que si bien el Excel hace todo, nosotros pedimos que hagan el desarrollo de las fórmulas, ¿sí? Que lo calculen el valor de R, que calculen las covarianzas, y después ustedes si quieren lo pueden verificar con Excel para ver si lo calcularon bien, porque Excel lo va a obtener el resultado. Pero nosotros queremos que ustedes lo planteen desde las fórmulas, ¿sí? Solamente lo que acabamos de hacer es válido para valores de R superiores a 0,90 o 0,95, ¿sí? Por eso es que no lo quise hacer en el otro gráfico, porque no correspondería, aunque lo podríamos hacer de la misma forma, ¿sí? Bueno. No, nos quedan 6 minutos todavía. Bueno, pero de todas formas, si hay dudas con respecto al trabajo práctico y y se llega a caer, nos conectamos de nuevo. Hoy recibí un mail, Lucas Chiesa, ¿estás? Sí, profe, aquí estoy. Sí, Lucas, ¿querés que veamos la duda que tenías vos? Porque no pude responderte el correo y me parece que a lo mejor nos entendemos más si me lo planteas verbalmente. Sí, lo que yo pensaba era que... No entendí mucho la pregunta. Sí, no, yo tampoco. Lo que yo pensaba era que estos gráficos se usaban así. O sea, se tomaban una serie de mediciones, se establecían los límites y después con eso se iba trabajando, no sé, durante el mes y corroborando que no se saliera de esos límites el proceso. ¿Es así o todos los días se toman mediciones y todos los días se calculan los límites? Lo que pasa es que nosotros, digamos, la cátedra lo está planteando como un proceso, digamos, estático, como una foto, porque yo te doy un cuadro de un momento. Pero supuestamente, si vos esto lo plantearas en una empresa, tendrías que ver cada cuánto, dependiendo del proceso que sea, cada cuánto se toman datos y se vuelven a hacer se van haciendo los gráficos de control y los histogramas. ¿Me entiendes? ¿Me explico? O sea, el ejercicio que propone la cátedra es como una foto de un momento. Te damos un cuadro, entonces vos haces con ese cuadro, en esa hoja de datos, haces el gráfico, el histograma, y después haces el gráfico de control y sacas las conclusiones. Si esto vos lo llevaras a una empresa, y probablemente dependiendo de la frecuencia en la que se presentan, no sé, tendríamos que analizar qué caso puntual es para ver con qué frecuencia se toman los datos para saber si el proceso continúa bajo control o no. A lo mejor se hace una vez por mes, a lo mejor, dependiendo del proceso, va a variar la cantidad de veces que se toman los datos, porque tal vez, por ejemplo, el ingeniero explicó que si los ensayos para tomar datos son destructivos, no, hay que elegir, digamos, los momentos o cuáles son las piezas que se van a destruir para poder tomar las mediciones. ¿Te acordás de eso, Lucas? Que el ingeniero lo habló en el teórico, el ingeniero Tabela, cuando explicaba de cuando se toman datos para poder saber si el proceso está bajo control o no, o poder utilizar el histograma, el gráfico de control en forma conjunta. Había casos en los que las mediciones podían llegar a ser destructivas, digamos, para el producto. No sé, si vos tuvieras que ensayar, digamos, la dureza de algo, a lo mejor lo presionás hasta que se rompe. Entonces, y ahí vas a obtener tu medición. Y por eso digo, dependiendo de ese proceso, va a ser cada cuánto vos tenés que tomar los datos. O a lo mejor tenés un proceso que es más simple y que vos podés todas las semanas tomar datos y todas las semanas hacer un gráfico de control, o todos los días. Eso va a depender del proceso. Vos todos los días podrías tomar datos y lo vas controlando diariamente, que el proceso no se salga de los límites de control y que el histograma no presente scrap. ¿Me explicó, Lucas? Sí, profe, era más o menos eso. Y había otra parte más que me preguntabas, o era... No, sí, lo otro que le preguntaba era por qué, si depende de los distintos tipos de gráficos, porque vimos que unos límites se calculan con 3 desviaciones, más o menos 3 desviaciones de estándar, y los otros límites se calculaban con esas constantes, D, R, A, D, A2, D3, D4. ¿Por qué ese cambio de
en No, la no, fórmula. no, los límites de control siempre se calculan de la misma forma. ¿Mm? Lo que no es que ¿qué pasa? La fórmula que te dice calcular el límite de control superior está reemplazando. Cuando el ingeniero hablaba de que los límites de control están a más o menos 3 desviaciones estándar, después decimos, bueno, ¿cómo calculo esas desviaciones estándar? Bueno, la calculo con la fórmula esa donde vos aplicás las constantes. ¿Sí? A ver si no, voy a tratar de compartirles el... A ver. Bueno, a ver, les vuelvo a compartir. Lucas, no sé si abriste acá, yo acá estoy en el apunte teórico y lo que yo te mostraba recién es que el límite superior se calcula como X media más esta constante A2 por el R medio. Lo que a lo mejor a vos te confunde es que el ingeniero en el teórico explicó que este más A2 por R medio equivale a 3 desviaciones estándar. Es el equivalente. O sea, la fórmula que vos tenés que usar es esta que está acá para calcular los límites de control. Y para el límite inferior es menos A2 por R media, que sería igual a la X media menos 3 desviaciones estándar. Entonces, el límite inferior y el límite superior están por encima y por debajo de la X media en más o menos 3 desviaciones estándar. Y en el caso del gráfico R es lo mismo, o sea, la línea central es el R medio, acá la línea central es el X medio, y el límite superior es esta constante de 4 por R medio, que equivale a 3 desviaciones estándar, y este equivale también a menos 3 desviaciones estándar. ¿Sí, Lucas? Sí, profe, perfecto. Ahí a lo mejor es el equivalente, pero los valores de los límites de control lo tenés que calcular con estas fórmulas que están acá, o sea, utilizando las constantes y los valores de R medio y de X media media. ¿Sí? Sí, era porque traté de calcularlos con Excel y me daban pequeñas diferencias entre la fórmula calculando las desviaciones estándar. Claro, no, yo te sugiero que utilices estas fórmulas y utilices las constantes. Esas constantes que yo subí ahí, que está también en el apunte, utiliza eso y utiliza estas fórmulas que están acá. Lo otro es, como te digo, es el equivalente, porque sobre la línea central vos tenés 3 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir? O sea que entre más o menos 3 desviaciones estándar está el 99,96% de los valores. Entonces, por eso es que todos los valores nos tienen que quedar, si estuviera el proceso controlado, dentro de esas más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda más con respecto al trabajo, chicos? ¿Que quiera que lo veamos? Yo tenía una duda, pero no específicamente con el trabajo, sino es cómo es el análisis de los gráficos en los casos, por ejemplo, que no es estable en el tiempo. Es como que no me quedó bien cerrado ese concepto o ese análisis, ¿no? Como no lo termino de entender. Vos decís, o sea, cuando no es estable en el tiempo, o sea, eso lo vas a ver con el gráfico de control. La estabilidad lo que te da, digamos, una línea de temporal es el gráfico de control. ¿Sí, Diego? El histograma es una foto del momento, no te dice cómo es el proceso a lo largo del tiempo. Te dice cómo es el proceso en ese momento que vos sacaste esa foto. Eso es lo que te da el histograma. El histograma que te mostraba si era exacto, si no era exacto, si era preciso, si no era preciso. Y con respecto a la estabilidad del proceso a lo largo del tiempo, eso te lo da el gráfico de control. ¿Sí? Si el gráfico de control
muestra que el proceso se encuentra fuera de control, valga la redundancia, o sea que hay puntos fuera de los límites, más de 6 puntos de un mismo lado y demás, te está queriendo decir que el proceso no es estable en el tiempo, ¿sí? Quiere decir que ese histograma que a vos te dio de esa forma, con ese gráfico de control, no sabe si se va a mantener en el tiempo, justamente por esta inestabilidad que tiene el proceso a lo largo del tiempo. Y porque esa inestabilidad se le están dando causas asignables. ¿Sí? Porque justamente cuando vos decís que un proceso no está fuera de control, es porque existen causas asignables que están descontrolando ese proceso. Si no, el proceso varía por causas comunes. Pero cuando se habló de inestabilidad del proceso a lo largo del tiempo, estamos hablando de eso, de un gráfico de control que está mostrando un proceso descontrolado. Bien, no, porque lo que no entendía era, por ejemplo, en los casos en los cuales el histograma te daba preciso y exacto, pero en el gráfico de control podía llegar a haber algún caso en el cual estaba fuera de control y eso no era estable en el tiempo. Puede ser que el método sea exacto y preciso, pero no estable. Eso es como Claro. que no lo terminaba de entender. Porque, ¿qué pasa? Si el histograma, vos me decís, un histograma que es preciso y exacto. Es exacto, la media de los valores coincide con la mu, y si es preciso, no tenés piezas fuera de especificación. No tendrías scrap. Parecería que es lo ideal. Pero cuando vos haces el gráfico de control, muestra un proceso descontrolado. Entonces, eso quiere decir que esa situación ideal que vos estás viendo en el histograma, con el gráfico de control se pierde, digamos, porque quiere decir que como al estar descontrolado, el proceso no es estable en el tiempo, y esa idealidad que vos ves en el histograma, no sabes si se va a mantener en el tiempo. ¿Me explico? O sea, hoy la estás viendo así, hoy la estás viendo que no tenés scrap, y que es exacto, y que la media coincide con la mu. Pero la inestabilidad del proceso, que te lo está mostrando el gráfico de control con ese descontrol, te lleva a vos a sacar la conclusión de que ese histograma no se va a mantener en el tiempo. Hoy lo tenés así, porque ese histograma es una foto del hoy, pero no sabes si en el tiempo se va a mantener. ¿Sí? A eso era lo que me refería. Bien, ahí lo entendí. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguien Profe, más? yo tengo dos consultas medio pavadas, pero bueno. No. En el trabajo, o sea, en el caso que nos proponen ustedes, está la segunda tabla que hay que ver si existe una relación entre la densidad y el tiempo de crema. Ujú. ¿Ese es solo para realizar el análisis en el caso que nos proponen ustedes o hay que hacerlo también algo similar para nuestro caso? No, ustedes también. Ah, bien. O sea, cuando planteamos los temas que llevan cada trabajo práctico, se dijo que, o sea, así como en el primer trabajo práctico es hoja de datos, Pareto e Ishikawa, en este segundo trabajo práctico es histograma, gráfico de control y gráfico de dispersión. Y el otro gráfico si ustedes lo quieren agregar. Pero sí, o sea, tienen que plantear en el caso de ustedes también un ejercicio de dispersión. Bien, y bueno, justamente para el de dispersión, por ejemplo, nosotros hicimos, bueno, similar al caso que proponen ustedes, de distintas muestras. O sea, yo debería plantear, por más de que existan varios pares de datos para el mismo valor de X, como pasó recién de presión de aire y espesor de pared, todo en el mismo gráfico, ¿no? En el mismo diagrama de dispersión. O sea, no tengo que plantear uno para cada muestra, sino todo junto y a partir de ahí ver la correlación. Es la misma característica de calidad y el mismo factor que la afecta. Claro, sí. O sea, va todo en el mismo. O sea, tenés pares ordenados que son iguales. Hay algunos que se repiten. Y bueno, pero a lo sumo se te van a encimar los puntos en el gráfico. Sí. Nada más, o sea, porque van a caer en el mismo lugar. Claro, o sea, lo hago todo en el mismo. Yo en realidad, porque me surgió la duda, porque había intentado hacerlo por el método de los cuadrantes primero, entonces por ahí se complicaba un poco para contar. Claro. Pero
Solo por No, eso, no, digamos. si lo haces por Excel, sí, lo podés dejar porque se pueden repetir. Aparte, imagínate que si el caso fuera real y vos vas tomando datos, no podés Claro, estar sí. fijándote si en el punto 5 se te vuelve a repetir lo mismo que en el punto 20, ni te vas a acordar. O sea, cuando vos armás los pares ordenados, vas armando y bueno, y si se repite, se repite. Cuando vos hagas el gráfico, te caerán uno encima del otro. Pero por eso yo les decía que que ustedes el R lo tienen que calcular con la fórmula. Claro. Bueno, Más que, o sea, perfecto. lo otro lo pueden aportar si quieren el semi-cuantitativo, pero el valor real de R se lo va a dar la fórmula de las covarianzas. Ah, perfecto. Era eso. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más, chicos? ¿Tiene alguna duda? Les consulto, ¿les parece si nos conecta? Si el martes que viene, yo ahora voy a crear el espacio para que ustedes puedan subir los trabajos prácticos a partir de la semana que viene. Si quieren, yo el martes que viene me conecto un ratito a las 6. Si alguien tiene alguna duda, aquel que quiera, porque si no, ya el martes que viene no tendríamos clase, sino que solamente es un día en donde ustedes van a presentar los trabajos, van a subir los trabajos. Pero yo me puedo conectar a las 6 de la tarde un ratito si hay alguien y me quiere preguntar algo bien, y si no, a las 6:15 me desconecto. ¿Sí? ¿Les parece? De todas formas, esta semana, si tienen dudas y me quieren mandar un mail, no hay ningún problema. A ver, acá me preguntan en el chat. Nosotros tenemos otra duda. Sí, espérame un segundito. A ver, Débora dice, si tengo datos, en el caso que proponemos, nosotros decimales. Eso que está... ¡Ah! Bueno, Micaela. Vos vas a preguntar lo mismo que Débora. No estoy segura si vamos a preguntar lo mismo, no sé qué pregunto. Bueno, porque Débora me está preguntando acá, porque me dice que no le funciona el micrófono. A ver si es ella. Sí, Débora me dice que no le funciona el micrófono. Y me dice que si tiene datos en el caso que proponemos nosotros decimales. Dice, pero el valor medio resulta... ¿Tienen o no tiene? Si tengo datos... Sí, estábamos por hacer la misma pregunta. Bueno. Nos da que la media es, digamos, algo así como 26,95, un ejemplo, ¿no? Y la media, o sea, el mudo sería, es 27. Tomamos, y los valores que usamos no tienen decimales cuando hicimos la media, ¿se entiende? Sí. ¿Tomamos que es exacto? Eso es muy buena la pregunta, porque eso depende del proceso. Sí. Y depende de lo que sea. Porque si estamos, por ejemplo, haciendo una pesada grosera, digamos, de algo, piedras, por ejemplo, y esos decimales no te van a interesar mucho. Claro, por eso, si nosotros usábamos valores sin decimales, por ejemplo, y los decimales son la segunda cifra significativa. Sí, pero por eso digo, no es lo mismo, por ejemplo, hay un ejercicio que nosotros hicimos que era el poder y sonorizante, en donde eran importantes los decimales. No sé acá qué es lo que están ustedes midiendo, pero que sea exacto o no va a depender justamente de la precisión en cuanto a lo que se está midiendo, a lo que se está, no sé si, ¿de qué se trata? Ya les digo porque no me acuerdo si es el ejercicio que propusieron ustedes o el nuestro. A ver, lo tengo que abrir. O sea, profe, quedaría más o menos en nuestro criterio, digamos, si es o no preciso. O sea, en ese punto en el que la exactitud está muy cerca. Claro, se va a depender siempre del proceso, de lo que estemos midiendo. Por eso digo, si uno está midiendo kilos de piedra, como te digo yo, y los decimales no van a importar. Ahora, si vos te estoy yendo al peso, ¿no? Puede ser otra cosa. Pero si estás midiendo, si estás pesando la cantidad de una droga para hacer un determinado fármaco, y sí va a importar, por más que sean 2 puntitos o una pequeña diferencia, ahí diríamos como que no es exacto. Eso sí, queda, digamos, es un criterio ingenieril que va a depender del tipo de proceso que estén planteando.
Ah, buenísimo, buenísimo. Es Claro. como lógico también, o sea, Sí, sí, hay obvio. cosas lo que tenemos que hacer un poquito en la vista gorda y otros donde no lo podemos hacer. Bueno, nosotros propusimos barritas de cereal de 300 gramos más menos 5. Bolsas de cereal o barritas. Y cuando hicimos el histograma con el Infostat, nos dice que la media es de 304,96. Son barritas de cereales. Sí. Pero por eso, o sea, no tiene decimales y el número que nos da es 304,96. Y yo diría que es exacto. Es exacto porque es ínfima la diferencia Claro, y, sí, sí. y no es como te digo el peso de a lo mejor de alguna droga, algo para algún fármaco. Ah, claro, ahí sería Alguna- otro caso. o como vimos en ese ejercicio el poder insonorizante o con alguna medición de ruidos, por ejemplo, en donde las unidades son como más finas. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos, con respecto al trabajo? Sí tengo otra. En los gráficos de X y R, Sí. uno de los parámetros para saber si está fuera de control o no es 1/2 sigma, o sea, la mitad de la distancia a lo que calculamos, ¿no? Era que si todos los puntos se agrupan en más o menos 1.5 desviación estándar. Claro, eso. Aquí Para eso tomamos la mitad del rango nomás, ¿no? Y tendría que tomar, claro, sí, digamos, tirar una línea a la mitad entre la línea central y el límite de control superior. Bueno, dale. Para ver Gracias. más o menos si todo se Sí, agrupa. lo habíamos hecho así, pero nos quedaba la duda con lo del 3 sigma, lo mismo que habían preguntado los chicos. Sí, o sea, son más o menos 3 desviaciones estándar, pero está más bien orientado a que dentro de esas más o menos 3 desviaciones estándar tenemos al igual que en el histograma, el 99,96% Sí. de las funciones, creo que era. No me acuerdo si es Sí, 99. 99, algo. Sí. Pero Bueno. es digamos, por eso. Pero sí, lo calculas más o menos como para tener una idea. Aunque bueno. Bueno, una más. Si uno me da que todos los puntos están en más o menos, o sea, si el X me da que todos los puntos están en más o menos 1 y 1/2 sigma, digamos. Más o menos 1.5 desviación estándar. Claro, eso. Pero el R no, o sea, uno me da que sí y el otro me da que no. ¿Qué se supone que...? Porque lo que hice es... Y siempre tenés que tomar el más desfavorable. Entre los dos, el más desfavorable. Así como si uno te da controlado y el otro no, y vos lo tomás descontrolado, si la mayoría de los grupos, de los puntos, están agrupados en más o menos 1.5 desviación estándar y tenés que tomar, digamos, como que ahí puede haber algo que no está del todo bien, por más que el valor que en R te dé que está todo ok. Bueno. Siempre al revés me da, porque en realidad el parámetro es que en más o menos 1 y 1/2 sigma, 1.5 desviación estándar, si están muy agrupados hay que cambiar cómo se toman los datos, ¿no? La forma de agrupamiento, sí. Claro, la forma de agrupamiento. Y a mí el gráfico X me da que no están en ese rango, pero el gráfico R sí. ¿Te da que todos los puntos están ahí? ¿El tuyo? Claro, que todos están entre los límites esos, de 1 y 1/2. ¿Ese que es el caso propuesto por nosotros o el de ustedes? No, el nuestro. Es fácil cambiarle los datos, pero bueno, es para saber el análisis. O sea, si te da así, vos tenés que cambiar la forma de subagrupar. Bueno. Si te da así, porque como te digo, vos tenés que ver el más desfavorable. Bueno. No nos podemos quedar, digamos, porque uno me dio ok, entonces, si ya tengo el indicio de que el otro no está bien, y tendría que analizar el que no está bien, para no dejar ningún cabo suelto. Gracias. Porque nosotros tenemos un par de dudas, no sé si, hay una que no sé si es muy similar a la que hizo Eli, que no logré escuchar bien qué es lo que preguntó, pero por las dudas le quería consultar. Bueno. Una de estas es esto sobre el criterio por ejemplo, nosotros estamos midiendo mililitros de ácido y el mu nos da 0,7 mililitros y la media nos da 0,716 mililitros, entonces en ese caso también sería, o sea, es 0,016 mililitros.
ahí te diría que no lo veo muy exacto, por lo que, digamos, con lo que estás trabajando. Ah, listo, listo. Claro, eso me queda la duda porque por ahí, viste, es como... A no eso sé. me refiero yo con el criterio y depende del proceso. No es lo mismo, o sea, las barritas de cereales que estés trabajando con mililitros de un ácido. Ah, listo, listo. Claro, porque por ejemplo, el tema de el intervalo, digamos, era desde 0,7 más menos 0,2 mililitros. Entonces, como que el Claro, 0,016 parecía muy poco al lado de los 0,2. claro, pero por lo que estás manipulando, yo me inclinaría a decir que no es exacto. Ah, buenísimo, bueno. Bueno, menos Que- mal que pregunté que entonces. como es una, no, no, bueno, pero justamente es una cuestión de, digamos, que ustedes lo analicen, de que no es lo mismo una barra de cereales que un ácido. No sé para qué sea el proceso ni demás, pero bueno, no es, digamos, como para que esos 16 queden ahí dando vuelta, porque no sé tampoco en dónde participa. Claro, Pueden claro, estar es verdad. participando de un proceso en donde sí afecte esos 0,016. Ah, listo, listo, muchas gracias, profe. Y una consulta más. Sí. No sé, esa es la que digo que no sé si es más o menos lo que preguntó Eli recién. El tema de nosotros que haría ser el gráfico de dispersión, no logramos encontrar datos para o sea, que coincidan los de dispersión con los otros, entonces en este caso se deberían ser inventados los de dispersión. Y quería saber si por ahí hay un criterio o alguna forma de hacer de que sea más o menos, no solamente lógico, sino como que al invertir los datos quede algo lógico, bueno, en ese caso sí, quede algo lógico, porque en este caso como lo deberíamos poner nosotros, y en este caso que sea como estamos laburando con ácidos y qué sé yo, por ahí de alguna forma de que no quede que inventamos los datos y que sea cualquier cosa, digamos, como que tenga alguna cierta lógica. O sea, lo importante, Agustín, es de que estén vinculados los temas. O sea, si están hablando de ácido y que busquen, digamos, busquen o que inventen datos relacionados con el tipo de ejercicio, me refiero. Tal vez de la variable esa que estén esos mililitros de ácido, buscarle o bien sea la característica de calidad o algún factor que la afecta. Y después, bueno, pueden ir inventando los pares ordenados dependiendo de a dónde quieren apuntar, si ustedes quieren hacer algo que tenga correlación o que no tenga correlación. Ah, listo, listo. O sea que eso también sería más o menos criterio, digamos. Claro, o sea, ustedes tienen que decidir primero cuánto quieren que les, o sea, si van a inventar los datos, tienen que decidir primero cuánto quieren que les dé R. Ah, O sea, bueno, bueno, claro. ahí ya no es tanto criterio, sino que ustedes, dependiendo de a qué quieren arribar con el, o sea, qué quieren mostrarme a mí o al ingeniero en el trabajo práctico, un valor de R para hacer una regresión lineal o no. Si no Y lo, quieren hacer la regresión lineal, entonces elegirán pares ordenados que les den puntos que sean una nube y que no muestren una correlación. Ahora, si quieren hacer en el ejercicio mostrar un valor de R superior a 0,9, 0,95, y bueno, armarán los pares ordenados de manera tal que muestren una correlación en el gráfico. claro, claro. O sea, lo óptimo sería, digamos, si podemos usar la mayor cantidad de herramientas posibles. O sea, que nos dé algo lineal para poder usar también la... Sí, perdón, bueno, por eso, algo. eso es, digamos, decisión de ustedes en el caso que como lo van a inventar. Tienen que decidir ustedes que quieren que les dé el valor de R, van a hacer al revés, o sea, en vez de tener los datos y hacer el valor de R, ustedes primero deciden qué valor quieren tener de R y después inventan los datos. Ah, listo, listo. Claro, como era al revés, eso me estaba dudando, digo, no sé si para dónde apuntar. Buenísimo, muchas gracias, profe. Yo voy a hacer de cuenta que no me dijiste eso, que lo vas a inventar. Bueno, a ver, acá me preguntan. Ah, bueno, que les pasa lo mismo con respecto a que no encuentran datos certeros para hacer la dispersión. Bueno, Carolina, te respondí ahí al responderle a Agustín. Bueno, me dice que sí. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Quieren que veamos? Clic, clic. Profe, Sí. una pregunta. Para calcular el índice de capacidad que nos pide el sigma, a ese sigma, ¿lo podemos sacar directamente de lo que nos diga el InfoStat? ¿La desviación estándar?
Sí. Sí, Ah, bien, gracias. sí, sí, no hay problema. Acuérdense nada más cuándo se puede calcular el índice de capacidad o no, ¿sí? Sí, sí, sí. Gracias. No hay problema. Profe, Sí, una pregunta. El factor que uno elige para, o sea, que afecta el producto, la calidad del producto, ¿sí o sí en los resultados finales nos tiene que dar que lo afecta o podemos obtener como conclusión de que en realidad no, ese no, parámetro que elegimos no lo afecta? no, porque acá vos me estás preguntando porque ustedes van a... Ah, ustedes iban a inventar los datos. Sí, por eso. No, ustedes elijan, o sea, la evaluación nuestra de los trabajos es conceptual. ¿Mm? O sea, no tiene por qué estar orientado a que si vos decidís calcular un valor, digamos, suponete que vos tuvieras datos reales y el R te da menos de 0,9 y no da para hacer una regresión lineal, si vos en las conclusiones pones que la correlación es débil, que la correlación, porque tenés varias opciones, puede ser débil, puede ser fuerte y puede ser más o menos. Y para cada una de las opciones hay pasos a seguir. O sea que mientras que ustedes pongan bien la conclusión y me digan, por ejemplo, el R es 0,7, hay una correlación, pero no es muy fuerte como para hacer una regresión lineal, y puede que exista otro factor que también afecte esa característica de calidad y es suficiente. O sea, está bien expresado y está bien planteada la resolución y forma parte de lo que se dio en el teórico. O sea, no es que sí o sí tienen que llevar el valor de R a 0,98 para hacer una regresión lineal en el caso que van a inventar los valores. O sea, lo que a nosotros nos interesa es que ustedes, a partir de la herramienta, saquen bien las conclusiones. Sea cual sea la conclusión, pero que esté bien planteada. ¿Sí? Ok, muchas gracias, profe. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Bueno, si nadie más quiere consultar algo, terminamos acá la clase y quedamos así. Yo me conecto el martes que viene, un ratito a las 6 de la tarde, por si alguien tiene alguna duda más. Estaré conectada hasta las 6:15 y ahora voy a crear el espacio en el aula virtual para que ustedes puedan subir los trabajos prácticos cuando quieran, digamos, pero la fecha límite es el martes de la semana que viene. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces el